Buenos días, jóvenes. Muy buenos días, Lisa. Entonces vamos a... No supe dónde dejé mis lentes. Es que la pantalla me hace mal. No. Ya. Hoy tiene que exponer el grupo 3. Sí, Lisa. Ahora sí nos toca. Es el grupo 3. Es Delmi, Juan Carlos y Linet, ¿no? Sí, Sí, Lisa. Lisa. ¿Van a compartir ustedes o...? Voy a compartir yo, Lisa. Ya, y después la ponen sí su diapositiva en el grupo para sus compañeros, ¿ya? Perfecto, Lisa. Sí, Lisa. Listo. ¿Qué horas son? Sí, podemos comenzar. Ya saben los otros grupos, están atentos. Ponelo en modo presentación, por favor, Inés. Ya, bueno. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 3, unidos por el objetivo. Los integrantes de mi equipo son mi persona, Delmi Fernández, Linet Obando y Juan Carlos Fernández. La siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a ver qué es la responsabilidad por la función pública. Si bien sabemos que el servidor público tiene deberes que desempeñar las funciones que se les asigna a su cargo con eficiencia, economía, transparencia y licitud, su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas, ¿no? Si en caso de que no cumpliera como corresponde. La siguiente, por favor. Acá tenemos lo que es el capítulo 1, habla de fundamento y alcance. En el artículo 1 es el fundamento, el presente reglamento se emite el cumplimiento del artículo 45 de la ley número 1178 de Administración y Control Gubernamentales el 20 de julio de 1990. En artículo 2, alcance, las disposiciones del presente reglamento se aplican exclusivamente al dictamen y a la determinación de la responsabilidad por la función pública. No. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos 4 tipos de responsabilidad, donde están responsabilidad administrativa, responsabilidad ejecutiva, responsabilidad civil y responsabilidad penal. Más adelante de cada uno vamos a hablar, en cada artículo está mencionando sobre esta responsabilidad. En el artículo 3 tenemos lo que es la responsabilidad general y acá se tiene que cumplir, digamos, o hacer que velar los intereses del Estado orientados a satisfacer la bienestar en general de la población, público o en particular también. Ser responsable de los actos que toman ellos o que lo realizan durante su desempeño en la función que se les asigna a su cargo, ¿no? También tienen que ser honestos en cada uno de sus tareas, actividades como servidor público. Capacitarse y perfeccionarse. Acá dice, si bien, digamos, no lo capacitan, pero yo como profesional me tengo que capacitar para desempeñar de mejor manera mis actividades que tengo que hacer, ¿no? Respetar la igualdad y oportunidades. Cumplir y hacer cumplir lo que dice en la Constitución Política del Estado. La siguiente, por favor. En el artículo 6 tenemos lo que es la eficiencia, economía y eficiencia, ¿no? Eficacia, perdón, el primero. Para un acto operativo o administrativo sea considerado eficaz, económico y eficiente. Sus resultados deben alcanzar con los objetivos que al principal ellos se plantearon, a lo menos tiene que aproximarse un 90%, ¿no?
y los recursos que tienen invertidos en las operaciones deben ser justificados en qué se utilizaron, o sea, tener algo que respalde, ¿no? Y también tiene que ser algo que tenga sentido. La relación entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos tienen que aproximarse a un índice eficiente. Es decir, con los recursos que yo utilicé, los objetivos que tenía, realmente tienen que relacionarse, digamos, ¿no? Tener un resultado donde este recurso utilicé para cumplir este objetivo, ¿no es cierto? La siguiente, por favor. Bueno, acá en el artículo 5 hablamos lo que es la transparencia. El desempeño de las funciones de los servidores públicos tiene que ser transparencia. Hay que generar y transmitir expeditamente información útil, ¿no? Oportuna, pertinente, comprensible, confiable y que sea verificable. Preservar y permitir en todo momento el documento que uno quiere, o sea, información que quiere, ya sea un superior, puede ir y sacar, digamos, ¿no? Que tiene que estar ahí no escondido porque no tiene nada que ocultar. Difundir información antes y durante y después de la ejecución de sus actos, a fin de procurar su comprensión básica. Proporcionar información, ya sea procesada, a toda persona individual o colectiva que la solicite y demuestre un legítimo interés. En el artículo 6 tenemos lo que es licitud. Para que un acto operativo o administrativo sea considerado lícito, debe reunir los requisitos de la legalidad, ética y transparencia. La siguiente, por favor. Bueno, en artículo 7 tenemos lo que es finalidad, atribuciones, funciones y deberes. Bueno, acá en finalidad, los propósitos o razón de ser inherentes a la naturaleza de cada entidad de administración pública. También tenemos en atribuciones son las potestades y deberes concedidos a las entidades para desarrollar su finalidad. En funciones son las acciones y deberes asignados a cada cargo que la persona que está encargado tiene que cumplir a cabalidad. Facultades son las autorizaciones reconocidas a cada cargo. Y en deberes estamos hablando que son las tareas, actividades obligatorias que tiene que cumplir, ya que ese es su trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, cargo público. En el artículo 8 tenemos lo que es el cargo público, ¿no? Es el empleo remunerado necesario para el desarrollo de las funciones en la estructura formal de la administración pública. En el artículo 9 tenemos lo que es la relación de dependencia. Esto es el vínculo jurídico entre un servidor público y un superior jerárquico, el que es la persona que está más arriba que él, digamos, ¿no? Y que nace una prestación de servicios en una entidad pública en condiciones y subordinación y remuneración. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos lo que es el artículo 10, donde dice entidades que ejercen visión. Las entidades que ejercen visión sobre una o más entidades deben proveer y vigilar lo que se concierne a los sistemas de planificación, qué es lo que tiene planificado, cómo va a invertir, y administración. Y también se tiene que realizar lo que es el control interno. En estas facultades para ejercer el seguimiento y supervigilación mediante la recepción de información y control externo. Tiene que haber control interno tanto como externo. Responden ante la entidad jerárquica superior que ejercen visión sobre esta o no existiera. Para cualquier entidad, ante una inexistencia de una o más entidades que jerárquicamente ejercen
tuición, la entidad de cabeza de sector sea a la vez entidad que ejerce. Eso sería la siguiente. Continúa, Linet. Unidad legal pertinente. La unidad legal es cuando se le delega a una persona, es delegada una persona por un máximo ejecutivo para actuar en su representación, ¿no? En el cual se le designa para que realice tareas específicas, pero que siempre y cuando estén dentro de la normativa y que no haya ningún asimismo, esta persona tiene que tener conocimientos de los procesos internos que haya dentro de la entidad. Autoridad legal competente. La autoridad legal competente, la prevista en las normas específicas de la entidad delegada por el máximo ejecutivo. El máximo ejecutivo de la entidad que ejerce tuición o la persona a quien éste delegue. El tribunal administrativo constituido para conocer las apelaciones dentro de los procesos internos. La responsabilidad administrativa. Su naturaleza de la responsabilidad administrativa es que surge a partir de las infracciones del orden jurídico, administrativo y de las normas que regulan la conducta del servidor público. Ordenamiento jurídico, administrativo y normas de conducta. Está constituido por las disposiciones legales atinentes de la administración pública y las normas vigentes en el país. Estas normas que regulan a los funcionarios, la conducta de los funcionarios de un servidor o de un servidor público, están constituidas en el Estatuto de la Constitución Política del Estado, o también se puede ver en otras leyes, ¿no? Asimismo, cada entidad establece sus propias normas, normas internas, sujetos a la responsabilidad administrativa. Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son asimismo los ex servidores públicos a efecto de dejar constancia y registro de su responsabilidad. Artículo 16 nos habla de la prescripción. La prescripción es la responsabilidad administrativa, el cual prescribe a 2 años de cometida la contravención o la infracción, tanto para los servidores como ex servidores públicos. El dictamen de responsabilidad administrativa, si en la evaluación de los informes de la auditoría, tanto ya sea una auditoría interna o externa, se encuentran infracciones al orden jurídico administrativo por parte de los servidores o ex servidores públicos, el Contador General de la República podrá emitir un dictamen de responsabilidad administrativa, en el cual este dictamen irá junto con un ejemplar de todo lo actuado, cómo fue o en qué fue la falla o la infracción, ¿no? Este será remitido a conocimiento del Ejecutivo Superior de la entidad correspondiente. Artículo 18, proceso interno. Ese proceso es el procedimiento administrativo que inicia que se le inicia con una denuncia a un servidor o un ex servidor público a fin de determinar si es responsable de alguna infracción y de que la autoridad competente lo sancione si es que lo es así, ¿no? Si es que es correspondiente o si es que es responsable de esa infracción de la que se le acusa. Responsabilidad del denunciante. El servidor público no podrá ser procesado administrativamente, tampoco podrá ser sancionado dentro de la entidad por haber presentado una denuncia, pero esto podrá originarle responsabilidad, ya sea una responsabilidad civil o una responsabilidad penal.
Pruebas preconstituidas. Se lleva con el fin de contener con clara la identidad del presunto responsable de la infracción y de las circunstancias en que ésta fue llevada a cabo, ¿no? Sumariante. El sumariante es la autoridad legal competente, en el cual una de sus facultades es que tiene que tener conocimiento de la presunta falta o infracción del servidor o del ex servidor público. Tiene que disponer la iniciación del proceso de la denuncia o pronunciarse primero él, ¿no? Asimismo, debe notificar al servidor público por escrito los cargos que pesan contra él, los cargos que se le acusan contra el servidor o ex servidor público. También debe acumular y evaluar las pruebas de cargos y descargos que existen sobre esa persona. Artículo 22 nos habla sobre los plazos que debe sujetarse a los procesos internos, el cual es 3 días hábiles para que el sumariante inicie el proceso de la notificación del procesado. Tiene 10 días hábiles de término para presentar las pruebas correspondientes, 5 días hábiles a partir del vencimiento de término de prueba para que el sumariante emita su resolución. También se le dará 3 días hábiles a partir de su notificación para que el procesado apele la resolución emitida por el sumariante. Apelación. El sumariante concederá la apelación en el afecto devolutivo. Los obrados serán elevados a conocimientos del Tribunal Administrativo en el plazo máximo de 2 días hábiles de concedido el recurso. Organización interna del Tribunal Administrativo. El Tribunal Administrativo designará dentro de uno de sus miembros a un presidente, el cual de la entidad habrá un abogado que actuará como un secretario permanente del presunto proceso. Plazos para dictar la resolución. La resolución para la apelación debe ser emitida en un plazo máximo de 8 días. Desde la radicatoria de los antecedentes ante el Tribunal Administrativo o desde la resolución de sus excusas, ¿no? Responsables de la ejecución de las resoluciones es el máximo ejecutivo o el ministro del sector, según sea el caso. Son responsables de la ejecución de las resoluciones pasadas en la autoridad como de... Ellos serán los encargados de realizar este proceso. Hablamos de la responsabilidad ejecutiva. ¿Cuál es su naturaleza de la responsabilidad ejecutiva? Esto surge a partir de una gestión deficiente o negligente, así como los incumplimientos de los mandatos expresamente señalados ante la ley, en el cual la gestión ejecutiva deficiente o negligente puede ser considerado cuando no se han realizado una continua evaluación ni tampoco no hubo mejoras de los sistemas operativos administrativos, que su gestión no ha sido transparente, mucho menos eficiente. Las estrategias y programas de la entidad no se han ajustado a los resultados y problemas indicados por el sistema, que tampoco no se han logrado los resultados o el objetivo que se tenía planteado como entidad. Ese sería para continuar mi compañero. Buen día, Licen. En cuanto al artículo 36 del sujeto pasible de responsabilidad ejecutiva, en cada entidad pública solo podrán ser sujetos pasibles de dictamen de responsabilidad ejecutiva el máximo ejecutivo. Y en el caso de ex ejecutivo, el Controlador General de la República es el que va a determinar la responsabilidad ejecutiva a los fines de dejar constancia y registro de su responsabilidad. Artículo 38.
La finalidad del dictamen de responsabilidad ejecutiva. La finalidad es fortalecer la capacidad gerencial del nivel superior encargado de la ejecución de estrategia, de política y de planes y programas de gobierno, así también como promover la transparencia y lograr que el personal jerárquico responda públicamente por los beneficios obtenidos o la falta de ellos. Siguiente, por favor. El artículo 41, las evidencias para el dictamen. En el momento que se desarrolla las tareas, los auditores se identifican, identifican hallazgos que puedan conducir a la emisión de un dictamen de responsabilidad ejecutiva. Deben poner estas evidencias en sus informes, ¿no? Y sobre todo tomar las medidas adoptadas. En cuanto al artículo 43, las características del dictamen. El dictamen de responsabilidad ejecutiva es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor General de la República. Aquí pueden, en este dictamen, contiene recomendaciones conforme al artículo 42 de dicha ley. Siguiente, por favor. Artículo 44. La notificación del dictamen. Pronunciado el dictamen de responsabilidad ejecutiva, se remitirá una copia de la misma en calidad de notificación, guardando un ejemplar de todo lo actuado al ejecutivo, directores responsabilizados, al superior jerárquico de la dirección colegiada. Artículo 47. Sanción por responsabilidad ejecutiva. Si la autoridad competente impone una sanción como consecuencia de un dictamen de responsabilidad ejecutiva, se debe informar inmediatamente al Contralor General de la República, y cuando esta sanción fuese de suspensión inmediata, esta es sin goce de haberes. Siguiente, por favor. En cuanto a la responsabilidad civil, en el artículo 50, su naturaleza nos dice que la responsabilidad civil emerge del daño al Estado valuable en dinero y que ésta es determinada por un juez competente. Artículo 51. Las características del dictamen de responsabilidad civil. Esa también es una opinión técnica jurídica emitida por el Contralor de la República. Siguiente, por favor. Artículo 42. 52. Finalidad del dictamen de responsabilidad civil. El dictamen de responsabilidad civil es un instrumento legal, el que sirve para que la entidad requiera al responsable, si fuera el caso, el pago del presunto daño. También que la entidad inicie una acción legal al que corresponda contra él o los responsables que hicieron el daño en el plazo señalado por la ley. También que la Contraloría General de la República exprese la divergencia en cuanto al monto del presunto daño económico que se realizó, ¿no? Artículo 56. Corresponsabilidad. Los informes de autoría deben incluir la información fundamental sobre la forma de autorización del uso indebido de bienes y servicios y recursos que causaron daño económico al Estado. Siguiente, por favor. Artículo 58. El requerimiento de destitución. Si el máximo ejecutivo de la entidad damnificada, de la entidad que ejerce tuición o la dirección colegiada, no inicia las acciones legales pertinentes hasta su conclusión, el encargado es el Contralor General de la República, que requerirá a quien corresponda la destitución del Ejecutivo
y el asesor legal principal. Artículo 59. Resarcimiento del daño. El resarcimiento del daño económico de antes o después de la ejecutoría del pliego del cargo o sentencia no libera ni excluye al servidor o ex servidor público de la responsabilidad administrativa, ejecutiva o penal si la hubiera. Siguiente, por favor. En cuanto a la responsabilidad penal, en el artículo 60 nos dice que la responsabilidad es penal cuando la anterior, por favor. Es penal cuando la acción o omisión del servidor público o de los particulares se encuentra tipificada como delito en el Código Penal. Artículo 61. Indicios de responsabilidad penal. Es cuando los servidores públicos u otros profesionales contratados que identifiquen indicios de haberse cometido un delito, elaborarán con diligencia y reserva debida un informe, haciendo conocer a la unidad legal pertinente. Siguiente, por favor. Artículo 63. En lo que es disposiciones varias, ¿no? Artículo 63. Principio de prueba de las decisiones gerenciales. Si el servidor público, previa, concurrente o inmediatamente tomada la decisión, hubiera enviado a su superior jerárquico, a los máximos ejecutivos de su entidad, y la autoridad que ejerce tuición sobre su entidad o institución, un informe escrito sustentado su decisión, este servirá como principio de prueba para fines de control posterior. El mayor beneficio considerado los riesgos propios de la operación, la solución o alternativa que a su juicio ofrece más posibilidades de resultados positivos, neutralizar los efectos de situaciones de fuerza mayor dentro de lo razonablemente posible, en los casos en que los resultados fueran determinados por cambios drásticos. Siguiente, por favor. En el artículo 64, la responsabilidad del auditor. Para efectos de determinar la responsabilidad del auditor o consultor especializado, tenemos no excusarse de la realización de un trabajo en caso de incompatibilidad o conflicto de intereses, no informar oportunamente por escrito al superior jerárquico sobre una posible incompatibilidad. Las causales señaladas darán lugar a, en el caso del auditor, servidor público, al proceso interno para determinar la responsabilidad administrativa sin perjuicio de responsabilidad civil o penal. En el caso de los auditores, consultores especializados o firmas contratadas, a la inmediata resolución del contrato. Siguiente. Artículo 65. Responsabilidad del abogado. Para determinar la responsabilidad del abogado se toma lo siguiente. No informar oportunamente por escrito al superior jerárquico, no solicitar oportunamente al juez competente las medidas preparatorias de demanda que correspondan, no manifestar con claridad y en forma completa en los informes legales las posibles irregularidades que se detecte, no informar previamente por escrito ante el máximo ejecutivo de la entidad, presentar recursos en forma extemporánea con defectos formales insubsanables. Siguiente, por favor. Artículo 66. Responsabilidad por informes periódicos. Aquí el asesor legal principal de la entidad pública debe enviar a la Contraloría los informes sobre el estado de las acciones judiciales a cargo de las unidades jurídicas de su entidad. Eso sería todo, Lisa. Muchas gracias.
Lisa, está apagado su micrófono. Lisa, no se le puede escuchar. Perdón, perdón. Ya les decía que vayan preparando sus preguntas y mientras tanto una aclaración con respecto a la responsabilidad administrativa para que no vayan a confundir. Cuando habla de que el contralor departamental o el general puede iniciar un proceso de administración de responsabilidad administrativa, es solamente en los casos en que en un informe de auditoría interna de la entidad ya se establezcan indicios, ¿no? Por los informes que hace auditoría interna con respecto al manejo, al control interno de la entidad. No es que sí o sí lo inicie el contralor proceso. Es más, la responsabilidad administrativa es más un proceso de índole disciplinario, ¿no? Que se da generalmente dentro de las entidades por transgresión a los reglamentos que funcionan dentro de la entidad. ¿Ya? Eso es para que no se vayan a confundir, de que piensen que si el contralor vaya siempre a iniciar este proceso. Entonces, ahora a ver, escuchemos las preguntas. ¿Me da su nombre el que vaya a preguntar, por favor? Yanaína Paredes. Yanaína, ¿ya? Ya, quiero que me digan en sus propias palabras qué es el dictamen de responsabilidad civil. ¿Escucharon? Ya. Está bien. En cuanto al dictamen de responsabilidad civil, esta es una opinión, ¿no? Técnica, como dice, jurídica, que es emitida por un juez o en este caso por el Contralor General de la República, en donde informa sobre los actos eh, o hechos que causaron daño económico al Estado. Ya. El proceso de responsabilidad civil sí puede ser iniciado por el Contralor, pero el dictamen, o sea, el veredicto, la asignación de responsabilidad, solo lo dicta el juez, ¿no? El Contralor también inicia el proceso, pero todos los procesos de responsabilidad civil se hacen ante los jueces, ¿no? Jueces de materia que se llaman, los que corresponden. Entonces, es el juez el que va a determinar a través de un proceso que inicie la responsabilidad civil, que corresponde exclusivamente al resarcimiento económico de los daños ocasionados al Estado. ¿Ya? Y como es todo juicio, se escucha a las dos partes, se escucha la parte acusadora y la parte acusada puede presentar sus descargos, que se llaman, ¿no? Entonces, en base a todos esos descargos, acusaciones, pruebas, etcétera, es lo que el juez va a determinar la sanción. Entonces, ya. ¿Quién más pregunta? Dicen, está apagado su micrófono. Perdón. Ya, ¿quién pregunta ahora? ¿Quién pregunta? Tema bonito, hay harto para preguntar, a ver.
¿Me están escuchando? Sí, Lisa. Ya, ¿quién pregunta entonces? Sí, Lisa, María Belén Méndez. Ya, De los María cuatro. Belén. Una pregunta sobre los actos operativos o administrativos. En su criterio de ellos, ¿ahorita es eficaz o eficiente? No, algo explicaban de eso ellos. ¿Cuándo un acto administrativo es eficaz, eficiente? Dice, a ver. Bien, para esto nos hablaba en el artículo 4, donde mencionamos eficacia y eficiencia. Para que esto sea considerado eficiencia y eficacia, los resultados tienen que ser, digamos, al principio yo me planteo objetivos, ¿no es cierto? Digamos que es mensual. Y yo al finalizar el mes, mis resultados tienen que alcanzar a la meta que yo me había propuesto, ¿no? Y también, si incluimos ahí economía, tendría que, digamos, relacionarse qué recursos yo he invertido para poder alcanzar, ¿no? Eso tiene que ver un respaldo, que sea razonable, que tenga lógica, para que yo pueda demostrar eso. Eso sería. Ya. Cuando hablamos de eficacia y eficiencia, son dos conceptos diferentes, ¿no es cierto? Como manifiestan, yo soy eficiente cuando realizo un trabajo con el uso de la menor cantidad de recursos posibles. Ahí soy eficiente. Y soy eficaz cuando logro los mejores resultados, ¿no? Un ejemplo, así digamos, ¿sí? Es que si vemos que no puede ser siempre 50 de eficacia y 50 de eficiencia, ¿no? Entonces, uno de los dos sí o sí va a bajar un poco para que el otro suba, digamos. Eso hay que tenerlo también. Correcto, así es. Pero lo principal acá es que los actos de los servidores públicos tienen que ser lícitos, ¿no? Y ya, a ver, recuérdennos, ¿cuándo un acto de un servidor público es lícito? ¿El grupo? Es mi pregunta. O lo mismo lícito tiene licitud, digamos, que han hablado ustedes. ¿Cuándo? ¿Cuándo consideramos un acto que es lícito? A ver, Liné, Delmi, Juan Carlos, explíquenle a sus compañeros para que se queden bien claros en cuanto a eso. Sobre el licitud, ¿hablaba Alicia? Sí, lícito. Sí, licitud. Para que un acto sea lícito, tenga licitud la actividad del servidor público. Bueno, esto tiene que, el trabajador, ¿no? En este caso tiene que, digamos, tener información de antes, cuando estaba también el cargo, y después, ¿no? Para tener, digamos, un respaldo, ¿no? Y con eso, digamos, reúne lo que es la legalidad, digamos, la ética, la transparencia y todo eso. En caso de que no tuviera, estaría haciendo una... Esa es la respuesta. Para que un acto sea lícito, tiene que ser transparente y legal. Si no tiene transparencia ni es legal, no puede considerarse lícito. Y todos los servidores públicos es las condiciones que se les
requiere para desempeñar su cargo. Bien, otra pregunta, otro grupo. Dicen, anotó, ¿no? María Belén Méndez de grupo 4. Sí. Ya, Ya. gracias. Dicen Rosilde Suárez, le habla de grupo 6, Sinergia. Ya. Tengo una pregunta. ¿Puede un funcionario público ser procesado 2 veces por el mismo motivo o la misma causa? Bueno, esa, digamos, se la contesto yo porque no está en el tema. De acuerdo a lo que dice las leyes, digamos, en nuestro país, no se puede procesar 2 veces a una persona por el mismo delito. No, peor si salió en en el anterior delito inocente, digamos, se hizo el proceso dentro de lo correcto, no se puede procesar 2 veces por el mismo delito. ¿No? Y eso es para todo tipo de delito, ¿no? A no ser que que volviera a cometer otro ilícito igual, ¿no? Pero por el mismo delito cometido con la misma persona no se puede. Digamos un caso, que a un funcionario lo denuncian administrativamente porque lo denuncia una ciudadana de que él le ha perdido sus papeles, que llegó a hacer un trámite y que el señor lo ha perdido sus papeles y que ahora le exige que vuelva a llevar y va y lo denuncia. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Le va a iniciar un proceso administrativo por ese extravío de documentos, ¿no? Pero una vez él sale ahí inocente, sale todo, digamos, ¿no? Suponiendo que demuestra, otra vez no puede iniciársele un proceso por el mismo caso. Pero si después tiene una denuncia de otra persona y que ha cometido el mismo delito de perder los papeles, sí pueden procesarlo. No sé si me entienden la diferencia. Sería Sí, como se un le entendí. delito concurrente. Correcto, un delito concurrente, que ya más bien iría en contra de él, ¿no? Porque ya hay un antecedente, digamos. Entonces, eso es lo que dice la ley, ¿no? Sería lo mismo. Yo mato a una persona, me hacen un juicio, pero yo lo hice tan bien mi crimen que no me llega a demostrar mi culpabilidad, digamos, ¿no? Y bueno, o yo demuestro que estaba alterado, enojado, y por lo tanto la condena que me dan es corta, digamos, poca, ¿no? No como que fuera con alevosía y premeditación, que eso es 30 años. Pero luego salgo y otra vez cometo el mismo crimen, me pueden volver a iniciar el proceso, pero ya no por el anterior, que ya yo pagué mi culpa o salí inocente, ¿me entienden? Así es, más o menos. Sí, dicen. Inclusive dicen si encuentran pruebas de que sí es verdaderamente culpable, igual no se lo puede, ¿no? Meter por el mismo crimen. Si es que ya ha tenido el juicio, no, ya no puede. Ya ha habido el juicio, ¿no? Porque no se olvide que nosotros aquí estamos acostumbrados a las famosas prisiones preventivas, ¿no? Preventiva. Usted lo meten preso 6 meses, 2 años, 5 años, usted se queda ahí, pero nunca le hacen el juicio. Así ¿no? es. Entonces, si está pues con esa prisión preventiva y aparece y le hacen el juicio, ahí sí. Pero si ya hubo un juicio, ya le escuchó un juez y el juez determinó que usted era inocente, ya no. No se olvide que existen las apelaciones, ¿no ve? Si lo sacan inocente y yo como la otra parte acusadora, tengo que pedir que ese caso lo revise primero la corte aquí departamental, la sala penal de acá. Si sigue saliendo inocente, ya yo me iré a Sucre, digamos, a la última instancia, que es el Tribunal Supremo, ¿no? de Justicia. Si ahí ya salgo inocente, ya no hay
vuelta que darle, ¿no? Porque ya yo he hecho uso de mis 2 apelaciones y la máxima instancia es la de Sucre, la Corte Suprema, cualquier tipo de juicio, ¿no? Y en el caso de la responsabilidad administrativa, es la autoridad sumariante la que determina, la que escucha al acusado y el acusado a ella, o sea, ese funcionario que funge de autoridad sumariante es como un juez, digamos, dentro de la entidad, ¿no? ¿Y quién puede ser autoridad sumariante? Cualquier servidor público, ¿no? Lo único que cuando la entidad es muy grande, ya se nombra, digamos, ¿no? Por la cantidad de funcionarios que hay, ya se puede nombrar, digamos, exclusivamente. Ahora, tampoco dice la ley que la autoridad sumariante debe ser un abogado, ¿no? Dice que puede ser cualquier funcionario. Y lógicamente sí, él va a tener que hacerse ayudar con el asesor legal, ¿no? Porque también él tiene responsabilidad si no lleva bien sus procesos. Ahora, esta autoridad sumariante emite el fallo, digamos, da el veredicto, ¿no? Si da un veredicto de culpable, ¿no? Es la parte que ha faltado de la exposición. En la parte de responsabilidad administrativa, ¿cuáles pueden ser las sentencias? Puede ser cesación de funciones, es decir, que le den su carta de retiro. Puede ser suspensión temporal en el cargo, sin goce de haberes, o una multa de hasta un 20% del monto de su sueldo, ¿no? Hasta un 20%, ¿no? No puede ser más. Entonces lo pueden simplemente multar. Eso lo decide la autoridad sumariante, ¿sí? Y la destitución de su cargo yo creo que es por una actitud, una infracción sumamente grave, ¿no? Lógico, todo eso ya viene, estas sanciones vienen de acuerdo a al acto, ¿no? De acuerdo a lo que se determine, digamos. Por ejemplo, si es un caso de corrupción, sin duda lo van a destituir, ¿no? Pero si es un caso simplemente de mala conducta, de repente, porque no se olviden que en el proceso administrativo, de responsabilidad administrativa, es por faltas a los reglamentos internos de la entidad. Entonces, y siempre dicen los reglamentos internos, dicen que se deben tratar entre compañeros con respeto. Y supóngase que una va y lo denuncia a un compañero de que la ha maltratado, la ha insultado, etcétera, etcétera. Entonces ahí le van a iniciar un proceso de responsabilidad administrativa. La chica va a llevar sus testigos, el otro, si tiene descargo, llevará, pero al final, digamos que es verdad que la ha ofendido, entonces ahí puede ser que le dictaminen la multa, digamos, ¿no? Porque no es una falta que, si bien, digamos, es desde el punto de vista moral grave, porque nadie tiene derecho a insultar a nadie, pero para la entidad no representa peligro, digamos, esa persona. Pero si se repitiera una segunda vez con otro, de repente ya va a ser una suspensión temporal. Y si se sigue repitiendo, seguramente lo sacarán, ¿no? Pero si es un caso de una, ¿cómo se llama? Denuncia grave contra el funcionario, ¿no? Que implica otro tipo de responsabilidades, que pueden ser ya civil o penal, entonces puede ser la destitución. Y también esta responsabilidad administrativa se la da a los exfuncionarios hasta 2 años después de que han dejado el cargo. Es decir, si yo me salí de la entidad el 5 de mayo del 2020, hasta el 5 de mayo del 2022 me pueden iniciar una responsabilidad administrativa, ¿no? Por cualquier acción u omisión que yo haya efectuado. Entonces, y pasando y ahora, ¿cuál es la sanción para el exfuncionario? Porque ya no lo pueden despedir, no lo pueden suspender porque ya no está, tampoco lo pueden multar, ¿no? Eso tendría que decidirlo un juez ya, ¿no? No, la autoridad sumariante no tiene potestad para eso. Y la norma indica
de que se manda los datos a la Contraloría General del Estado. Y esa persona entra en una base de datos de personas que están dentro de una sanción de responsabilidad civil. Y esa persona durante 2 años no puede trabajar en ninguna entidad pública, ¿no? Porque recién pasan 2 años, ya la van a volver a habilitar para que trabaje. Y no va a poder volver a trabajar ni como eventual, ni como consultora, ni como nada. Está, digamos, vetada. No va a salir su nombre observado si lo quiere meter para hacer cualquier tipo de contrato. Entonces, esa es la sanción. Ahora, cuando la autoridad sumariante emite esta sanción, la persona que ha sido sancionada tiene todavía, igual que el caso de los jueces, 2 instancias para poder apelar esa decisión. La primera es ante la autoridad ejecutiva de la entidad, ¿no? O sea, ante la misma entidad, donde hace conocer cuáles son las razones por las cuales cree que ha sido su sanción no es la correcta, digamos, que no ha sido evaluada correctamente su actitud y siente que es víctima de una injusticia. Entonces, la autoridad ejecutiva, la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, seguramente lo pasará a su asesor legal para que revise toda la carpeta del proceso y vea, digamos, si tiene o no tiene razón. Si la acusada tuviera razón, entonces la asesora legal, que es la que ha revisado toda la carpeta, verá en qué parte se comenzó digamos, a evaluar mal el caso. Eso se llama el vicio más antiguo, ¿no ve? Entonces, de repente, ella fue en la parte cuando recibió las pruebas. Entonces, allí le acepta y ¿qué hace? Se le manda una sanción, que puede ser una llamada de atención si es la primera vez a la autoridad sumariante para que tenga más cuidado, y se le ordena que vuelva el proceso a ese vicio más antiguo, o sea, que vuelva a comenzar desde donde considera el asesor legal que se ha cometido un error, ¿no? Entonces, de ahí nuevamente ya va a tener que seguir el proceso, subsanar aquello que le han observado y notificar al acusado, ¿no? Y nuevamente, si siente que no está conforme, otra vez va a recurrir a la autoridad ejecutiva, ¿no? Y supongamos que la autoridad ejecutiva ya diga, no, esto está bien, ya sea la primera o la segunda vez, y le manda el aviso al acusado diciéndole que ella ratifica el fallo emitido por la autoridad sumariante. Entonces todavía ese acusado tiene la opción de, la primera opción es ante el jefe de la oficina, digamos, que es el jefe máximo de esa oficina. Y ya la segunda opción, la última, es ante la máxima autoridad ejecutiva, o sea, ya el jefe de jefes, digamos, ¿no? Y si ese ratifica, entonces ya ahí nomás se queda. Tiene que cumplir su sanción. Son las 2 opciones que tiene. Supongamos que sea un personal del CEGIP, para que entienda, el que fue denunciado para su primer reclamo, digamos, va a ir ante el jefe departamental del CEGIP. Si no, le dice que está bien nomás lo que hizo la autoridad sumariante, entonces ya se va a ir ante el director nacional, que es la MAE del CEGIP, a pedir la justicia, ¿no? Ese es el proceso dentro de la responsabilidad administrativa. No, ahora, un ejemplo, a ver, yo les comentaré un ejemplo que he visto en la vida real. Pasa una vez, por ejemplo, una entidad que viene una denuncia contra un funcionario diciendo que la había maltratado a otra funcionaria, que la tiró contra unas venestas que habían, una pared de venestas, y se escuchó el ruido que todo el público se dio cuenta, incluso que estaban ahí.
lo que el otro le gritó y golpeó la venesta y la asustó a la funcionaria, ¿no? Entonces se denunció a ese funcionario ante la autoridad sumariante por conducta inapropiada. Entonces, llegado el momento, digamos, de la investigación, porque la autoridad sumariante tiene que hacer una investigación, y lo primero que hace es llamar al acusado. Lo llama y le pregunta, ¿usted tiene esta denuncia? ¿No? Que se hace por escrito, ¿no? Y se lo cita que venga para que vea con respecto a la denuncia. Cuando se presentó el acusado, explicó de que él mantenía una relación con esa persona y que él estaba trabajando en su escritorio cuando esta persona, dejando su puesto de trabajo, vino y fue hasta su escritorio de él y le quitó el celular y se corrió con su celular. Entonces lo que él hizo fue irse detrás de ella y lógicamente la alcanzó ahí y ahí le quitó el celular y fue donde se armó el escándalo, digamos, del ruido de que todo el mundo vio de lo que le vociferó, etc. Entonces, el siguiente paso es llamar a los testigos, ¿no? En primer lugar, los compañeros de trabajo del joven que ratifiquen de que la funcionaria vino hasta donde estaba el joven. Entonces ellos ratificaron de que sí, efectivamente vieron que ella llegó, le quitó algo, no supieron qué le quitó y salió corriendo y el otro salió detrás de ella corriendo. Eso fue lo que ellos vieron. Y se la llamó a la señorita, ¿cómo se llama? Afectada. Y ella dijo, sí, quiero disculparme, lo que pasa es que yo me enojé porque, bueno, sus razones que pensaba, le habían dicho que tenía el mensaje de otra pareja y yo fui y le quité el teléfono, dijo ella, ¿no? Entonces ahí, ¿qué dio lugar? Dio lugar a que en vez de un proceso administrativo hayan dos procesos administrativos contra los dos funcionarios, porque ambos se equivocaron. El uno al tener esa conducta inapropiada y la otra al abandonar su puesto de trabajo e ir e incitar a la violencia, ¿no? Y ambos fueron multados, digamos, dentro del proceso con una multa de creo que 5 o 7% de su sueldo, ¿no? Como multa. Y lógicamente eso ya queda en su expediente, ¿no? Quiere decir que si hay otro próximo, entonces ya digamos, otra situación similar, ya podría dar lugar a despido, ¿no? Además de una alerta, ¿no? Porque ustedes saben que lo que dice la norma, dentro de la misma entidad no pueden haber esposos, digamos, ¿no? Porque parejas hay hartas, pero esposos no. Entonces, en el momento en que uno se casa, tiene que renunciar el otro. Eso es obligatorio en las entidades públicas. Entonces, ese es un proceso de responsabilidad administrativa. Hacia ese lado apunta, ¿no? ¿Quedó claro lo de la responsabilidad administrativa? Sí, Licen, gracias. Ya. Ahora, otra pregunta, solo han preguntado 3. Yo, Lisa. ¿Ya? ¿Qué se llama? Anayeli Guarache. Anayeli, ¿ya? Si me podrían dar ejemplos de cuáles son las entidades que ejercen tuición. ¿Ya? ¿Puede contestar el grupo esa pregunta, ¿vale? A ver. A ver, son los que hacen seguimiento, ¿no? Y supervigilancia, pero no sabría decir quién es, o sea, qué entidad exactamente realiza eso. Ya. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
es el órgano rector, se llama, los que ejercen tuición se los llama órganos rectores. ¿Por qué? Porque son estas entidades las que lanzan, emiten los reglamentos y las disposiciones que deben todo el resto de entidades adecuarlo para ser usado dentro de su entidad, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es órgano rector del sistema de presupuesto, del sistema de contabilidad integrada, del sistema de personal, del sistema de contratación de bienes y servicios, ¿no? De esos sistemas de ese órgano rector. Es el que tiene bajo su responsabilidad dar todas las normativas, reglamentos, etcétera, para reglamentar el funcionamiento de todos ellos, esos sistemas dentro de la administración pública. Ahora, la Contraloría General del Estado es el órgano rector del control gubernamental, que allí estaría comprendido este asunto de las responsabilidades y lo que se refiere a las auditorías internas que hace sobre las entidades públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la Contraloría General es la que se encarga de verificar que todas las entidades cumplan con las normativas existentes, ¿no? Entonces, por consiguiente, es allí donde se centraliza todo lo referente a las responsabilidades por la función pública. Y aparte, todas aquellas revisiones, auditorías sobre el manejo de las finanzas de las entidades. Ellos son los que tienen que emitir las normas, los reglamentos específicos, etcétera, que cada entidad tiene que adecuar a sus características para ser usado. Y otro órgano rector sería el Ministerio de Planificación, que el Ministerio de Planificación es el que realiza, digamos, todo este mismo trabajo de emitir resoluciones, emitir reglamentos específicos, generales, etcétera, en el sistema de administración de operaciones y planificación general del Estado. Ya, esos serían, digamos, las tres principales entidades que ejercen tuición sobre el resto de las entidades públicas del país, del Estado. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Quién más pregunta? Cuatro nomás han preguntado. Falta un grupo que pregunte, que son 6 grupos, ¿no? Son 5. Son 5, están completos. Bien. Vamos a está muy bien su exposición desde el punto de vista del decreto 318 creo que es, pero vamos a ampliar un poquito sobre las responsabilidades, ¿ya? Porque eso es importante. Perdón un ratín, espérenme que mi flash está en mi cartera. Porque nuestra próxima actividad de miércoles
va a ser con respecto a responsabilidad por la función pública. Entonces quiero que ustedes lo tengan bien claro. Aquí. Liz, en consulta, ahora hay que subir una tarea, ¿no? Ahí nos está diciendo que subamos una tarea. No sé, tendría que revisar. Abriendo, lo voy a revisar porque ayer estaba mirando eso. Que estaba pasándole la tarea hasta tarde de las noches. Va a disculpar mi horario. Es a partir de hoy día que se puede presentar la actividad. Ya. Generalmente doy 2 días, hasta 3. Ya, perfecto. Ahorita lo miro. Entonces, ¿cuál es la cadena que existe de autoridad, digamos, de potestad para exigir el cumplimiento a los servidores públicos? Estaría representada más o menos así. Acá tenemos el funcionario de base que tiene su superior jerárquico. ¿No? Disculpa, no se ve su pantalla. Está sin compartir, ¿no? Sí, cuando comparten, perdón. Ya. Ahora sí. Ahora sí ven ya, ¿no? Bien. Sí. Tenemos el funcionario de base. Vamos a poner un ejemplo que ustedes conocen porque van ahí del CEGIP, donde dan las cédulas de identidad. El funcionario de base sería esa persona que está atendiendo ahí al público, uno de los funcionarios de base, ¿no? Que emite las cédulas, que lo atiende al público, etc. Él debe rendir cuentas de sus actos a su superior jerárquico que tiene. ¿Quién sería su superior jerárquico? Sería el que es el jefe de la plataforma, el que atiende, el que manda todo ese grupo de atención al público, él es su superior jerárquico, ¿no? Estos superiores jerárquicos, a su vez, tienen que rendir cuenta a los máximos ejecutivos que tienen dentro de ese ámbito de atención. En este caso, cada superior jerárquico de atención al público, de la plataforma, qué sé yo, de licencias de conducir, de otros trámites, etcétera, todos esos superiores, le tendrían que rendir cuentas al director departamental del CEGIP, que sería el máximo ejecutivo a nivel departamental, quien a su vez, junto con los directores de los otros 8 departamentos, tiene que rendir cuenta a la MAE, ¿no? La MAE es la máxima autoridad ejecutiva, que en este caso sería el director nacional del CEGIP. Si es que existiese por encima de la MAE un consejo, una asamblea o un directorio, la MAE tiene que rendir cuenta al directorio. Por ejemplo, el caso de los municipios, ¿no? Igual, tenemos el funcionario base, el que atiende ahí en plataforma, entonces, ¿no? Supongamos de recaudaciones, el que atiende en plataforma donde se dan los planos, digamos, el que atiende al público, los trámites, todo que se dan en medio ambiente. Ellos a su vez tienen sus jefes de áreas, ¿no? Quien a su vez tiene el secretario, que es el máximo ejecutivo, digamos, el secretario de recaudación, el secretario de movilidad urbana, etcétera, etcétera, ¿no?
y estos secretarios le rinden cuenta a la MAE, que sería el alcalde, ¿no? Porque el alcalde es la máxima autoridad ejecutiva del gobierno municipal. Pero como hay dentro de la estructura del gobierno municipal un consejo municipal, entonces a su vez este alcalde debe rendir cuentas a ese consejo municipal. El caso de la aduana. La aduana tiene sus funcionarios de base, que esos funcionarios de base tienen un jefe inmediato superior, que sería su superior jerárquico, quien a su vez tiene sus máximos ejecutivos de nivel departamental, que son los jefes departamentales de aduana o regionales, como le llamen, y ellos a su vez tienen que rendir cuenta a la directora nacional de aduana, que hay una directora nacional que es la MAE. Pero encima de la MAE existe un directorio de la aduana, donde existe un presidente, secretario, tesorero, porque así está conformada su estructura. Entonces esa MAE tiene que rendir cuenta a ese directorio, ¿no? Entonces esa es la cadena de responsabilidad. Y todos ellos, incluyendo el consejo, las asambleas, el directorio, que es lo máximo, ¿no? Aquí se encontraría el presidente de la República más, tienen que rendir cuentas a los ciudadanos y las ciudadanas. Porque al final son los ciudadanos y las ciudadanas las que le han prestado a estas personas esos cargos para que ellos hagan un trabajo. O sea que si estamos dentro de una empresa privada, tendríamos igual, ¿no? Aquí el empleado que vende, aquí su jefe de ventas, aquí estaría el director de comercialización y este sería el gerente general, ¿no? Quien a su vez rinde cuenta al directorio, ¿no? Pero este directorio y todos ellos tienen que rendir cuenta a los dueños de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como ciudadanos y ciudadanas estamos así ese nivel, el nivel máximo, que es a quien todos ellos deben rendir cuenta y asumir la responsabilidad y fijar nosotros la responsabilidad. Entonces, ya vimos, esto ya les expliqué la responsabilidad administrativa, pero aquí son 5 puntos principales. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Dónde se surge, digamos, los indicios de una responsabilidad administrativa? Es por una acción u omisión, o sea, por algo que se haga o se deje de hacer también, que vaya en contra de el orden administrativo y jurídico y las normas que regulan la conducta funcionaria. Por eso yo les decía que es cuando se transgrede el reglamento interno de personal. Porque también pueden iniciarme un proceso por responsabilidad administrativa si, digamos, yo acumulo muchos atrasos. Porque de repente en el reglamento que pasa el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas indica que se deben dar 5 minutos de tolerancia, nada más. Pasado ese tiempo, se computa como hay un rango que de 5 a 15 minutos se toma como media jornada y pasando un cierto tiempo se toma como una falta, digamos, ¿no? Entonces, si yo continuamente me falto y ya en el mes pues yo he acumulado, qué sé yo, 10, 12 horas de falta, también debe decir en el reglamento interno cuánto es lo máximo de faltas que pueda acumular en el mes o de atraso en el mes el servidor. Entonces, si excede eso, en primera instancia el personal le mandará una carta haciéndole recapacitar, pero si sigue persistiendo ya en el segundo mes igual, entonces ahí le pueden iniciar un proceso de responsabilidad administrativa, ¿no? Donde van a determinar
la sanción, ¿no? Que lógicamente está expuesto a cualquiera de esas, ¿no? No se olviden que dice la norma, ¿no? ¿Cuál es? Que tiene una sanción y la sanción puede ser cualquiera de las que están fijadas por norma. Entonces, esa es la naturaleza, donde nace. ¿A quién? Que es el sujeto, a todos los servidores públicos, excepto las MAES, o sea, excepto a las máximas autoridades ejecutivas y los ex servidores públicos, ¿no? También pueden ser. ¿Y cómo se llega a determinar esta responsabilidad administrativa? A través de un proceso interno. ¿Por qué? Porque el proceso es hecho dentro de la entidad por una autoridad sumariante que es que pertenece a la entidad, no sale, digamos, de los límites de la entidad. Y como hemos visto, la sanción va a ser la multa, una suspensión o la destitución. Y prescribe, ¿no? Por ejemplo, si yo le perdí sus papeles a alguien y ya pasaron 2 años desde la fecha en que esa señora va y me acusa, o ese señor de que yo le perdí sus papeles, ya no me pueden iniciar el proceso, ¿no? Pero tienen que haber transcurrido menos de 2 años para que yo pueda entrar a ser objeto de esa responsabilidad administrativa. Si pasa 2 años, ya no. Por más que yo esté trabajando, ya no puedo. Entonces, esa sería la responsabilidad administrativa. ¿Hay alguna pregunta, algo? Dice, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchan? No, Sí, le escucho. Sí. Dice, resulta que, o sea, es una experiencia propia. La Administración de Aduanas Portuaria hizo un seguimiento a los camiones que salían con un inicio de tránsito con nacionalización en una aduana interior. Pero resulta que el importador no llegó a la administración de aduana interior, se desvió el tránsito. Entonces le hicimos un seguimiento ya en el año 2014. Hicieron iniciarle un tránsito, un proceso, y le hicieron acta de intervención por un tránsito no arribado. Que la señora se consiguió su abogado, hizo su defensa y solicitó la liquidación de pago para pagar, para o sea, deshacerse de ese proceso. Nos mandaron a la administración, fue en el 2008, que solicitó, 2008-2009 que solicitó la señora y nos lo mandaron a la administración. Pero en el 2014 ese proceso quedó ahí archivado, no hicieron cambio de administrador, no teníamos nosotros o la unidad legal tampoco se hizo cargo. Después de mucho tiempo, 2014, quisieron volver a revivir eso, porque todavía quedaba pendiente en los sistemas que tenemos nosotros en la aduana. Entonces la señora había solicitado la liquidación, le pasamos a un técnico, el técnico hizo la liquidación, y me pasaron a mí, en ese entonces yo era secretaria, me pasaron a mí para notificar a la persona. Entonces la señora había dejado y el abogado había dejado un número de celular, en la cual se solicitó, previo a eso, en su memorial, él había indicado una dirección, pero también había dejado un celular. Ese señor, yo le llamé al abogado, le llamé a la señora para que se haga presente, y ya, lunes, por ejemplo, eso era un viernes, el lunes me presento. Bueno, no sé qué se me pintó, en las llamadas del teléfono, le saqué fotocopia a la, porque en ese entonces no habían esos taxis, era solamente los Nokia, ¿no ves? Entonces le saqué una copia a la llamada, así como una fotocopia al teléfono, y donde estaba el número de la señora, la fecha y la hora en que yo había llamado, porque tampoco le podía hacer captura de pantalla porque era en el mismo teléfono. Llegó el lunes y el señor no se presentó, de la señora. Le volví a llamar y nuevamente le volví a sacar fotocopia al celular con toda la llamada, sí, para. Dicen, recién el año 2021,
ahí yo estoy con otro cargo, estaba con otro cargo y en otro lugar. Entonces la unidad legal nuevamente vuelve a sacar esos trámites a solicitar información ante la administración. Y en la hoja de ruta, porque a nosotros nos asignaban una hoja de ruta, yo coloqué, el señor no se, debido a constantes llamadas telefónicas al importador y al abogado, no se hizo presente. Entonces, después de tantos años, la administradora me llama y me dice, te van a procesar, me dice, porque debiste agotar hasta la última instancia para poder notificar, me dice a esos señores, y por lo demás ahora ellos se lavan la mano diciendo que no le avisaron. Y yo imagínense, después de tantos procesos, dicen, o sea, mi secretaria es por donde entra y por donde salen los documentos, digamos. Yo más bien, gracias a Dios, tengo una memoria de elefante, como dice, me recordé de ese caso. Yo dije, no, pero yo los llamé, hasta le pedí dirección de correo electrónico para notificarlos con su liquidación, para que ellos puedan emitir o ellos puedan pagar y deshacerse de su proceso. No hay nada, no hay nada. Y yo estaba segura, yo dije, no hay, yo sé que hay, porque yo le saqué fotocopia, me recuerdo de aquel entonces, entonces andaba a buscarlo. Me fui al archivo, le hice injusto, pues encuentro la fotocopia de las llamadas, ¿no? Entonces, justamente dicen, me llega porque supuestamente el diputado se había quejado de que él tenía toda la buena voluntad de arreglar la situación con la Guardia Nacional y sin embargo los funcionarios escondieron la documentación o no se dio a conocer, digamos, ¿no? Más bien dicen que en la hoja de ruta yo había colocado el importador, el abogado no se hizo presente, por ende se cierra la hoja de ruta hasta que el interesado se presente, digamos, ¿no? Porque tampoco podía tener esa hoja de ruta ya abierta. Y más bien, dicen, lo pillé y hice mi descargo, pues, ¿no? De que sí, efectivamente, yo me había comunicado con esa gente y que ellos tenían que venir a notificar y no fue problema de nosotros, digamos, ¿no? Y no la omisión del abogado quiso hacerse el vivo o para después de mucho tiempo, digamos, no darlo como prescrito. Dice que de que el proceso se haga en mi contra, digamos, ¿no? Más bien, lo procesaron al administrador por no haber hecho un seguimiento efectivo o haber terminado, digamos, ¿no? Y adicionalmente la administradora que hay ahorita aquí en Puerto Suárez, ella estaba encargada de las actas de intervención, entonces ella tenía que haberse hecho cargo de hacer seguimiento hasta el cierre, digamos, hasta el pago efectivo, hasta la remisión a la unidad legal que tenemos en la provincia de Legal, Santa Cruz, para que cierre el proceso. Una parte del proceso, digamos, ellos querían lavarse las manos, entonces, no, ahí estaba, fue ella la que nos participó y todo lo demás. Y justamente ella me llamó pues y me dice eso, y le dije, bueno, si me llegara pues me tengo que defender. Y le comento, dicen que yo salí sin causa ni nada por ese dato, digamos, ¿no? Y esa fotocopia que le había sacado al celular y la procesaron a la administradora. Ahora no sé cómo, creo que ella está pagando esa liquidación. La verdad que ya no tengo más conocimiento de eso. Pero yo salí libre de ese proceso. Ah, bien. Por esa responsabilidad. Bien, porque le aceptaron, digamos, las pruebas que usted presentó, ¿no ve? Y eso dice mucho, digamos, aceptaron, porque por ahí, digamos, si le tocaba otro tipo de su variante, podría haberle dicho que esa constituye prueba, como sería en un proceso civil, porque demuestra que usted se comunicó, pero no lo que habló con la persona, digamos, ¿no? Porque la otra parte podría aducir que usted le llamó para otra cosa, digamos, no para decirle de eso. Por eso cuando se van a hacer citaciones o cualquier aviso que implique, es mejor hacerlo por escrito. Un correo, algo para que así la otra persona no pueda negarse, pero me alegra que haya sido consciente de su sumariante y valoró, digamos, de la prueba que usted le presentó, pero usted que está ahí siempre tiene que cerciorarse de hacerlo por escrito y que la otra persona lo recepcione, lo firme, digamos, de que lo está recibiendo.
o debería de quizás la aduana hacer como ha hecho Impuestos Nacionales, ¿no? Impuestos Nacionales ha sacado, por ejemplo, una resolución donde indica de que las citaciones que hace impuestos se hacen a través del buzón tributario. Y ellos dan por entendido de que usted lee su buzón y ya está notificada. Y eso es lo que están peleando ahorita, ¿no? De que escuché a un abogado que decía que no puede eso considerarse, digamos, si no ha sido leído. Porque muchas de las personas que ahora están pagando multas y más, impuestos tiene, digamos, en su favor de que ella hizo a través del buzón la notificación, digamos, y están dando como un medio válido de notificación, ¿no es cierto? Entonces, pero porque lo que dice el... Tenemos nosotros, perdón, dice, Sí. nosotros le comento, tenemos las famosas notificaciones electrónicas. Ahora con la implementación del Sistema Único de Modernización Aduanera, el importador, el agente despachante, el transportador tiene la obligación de generarse un correo electrónico y declararlo ante la aduana nacional para emitirse cualquier notificación de respuesta, de todo, digamos, ¿no? Entonces ahora ya no hay excusa de que yo declaro que vivo en Pailón y sin embargo vivo en Paila, digamos, ¿no ves? Lógico, o sea, sí, sí, todavía está vigente, digamos, ¿no? Las notificaciones personales y todo, pero adicionalmente a eso están las notificaciones electrónicas, donde nosotros digitalizamos la documentación y ahí le hacemos conocer al importador o al sujeto pasivo, al interesado, la respuesta de su solicitud, digamos, ¿no? Claro. Y sí, efectivamente, consideramos, pero en este caso, dicen, hay algunos pues que se hacen los vivos, digamos, ¿no? Ellos creen de que al momento de que se le emite su notificación electrónica y por el simple hecho de que ellos abren el correo y no abren la notificación, creen de que no va a estar, digamos, ¿no? Porque si bien dicen el correo electrónico le muestra, digamos, ¿no? Me gustaría mostrarles. Pero claro, no sé si si ya puedo ustedes lo tienen eso establecido dentro de su reglamento, como le digo, como ha hecho impuestos, ya corresponde, ¿no? Está bien. Me alegra mucho que le haya salido bien. Bien, entonces esa es, digamos, la responsabilidad administrativa. ¿Ante qué autoridad se demanda? Como ya hemos dicho, ante la autoridad sumariante, ya tenemos las sanciones, que es hasta el 20% del líquido pagable, suspensión hasta máximo de 30 días y la destitución. ¿Y es apelable el fallo? Sí, dos recursos, el de revocatoria, para que lo vuelva a revisar digamos, ahí dentro de la autoridad sumariante, y el jerárquico, que ya ante la MAE, para que verifique dónde falló la autoridad sumariante. Esta responsabilidad ejecutiva es solamente para la máxima autoridad ejecutiva, o sea, la MAE, o si existe un directorio, algo así, ¿no? Entonces, y también es para ex autoridades, o sea, ex MAE, pueden demandarla. Igual que el anterior caso de responsabilidad administrativa, tiene una prescripción a los 2 años de concluida la gestión. ¿Quién determina la responsabilidad ejecutiva? Es el Contralor General, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la sanción si es una MAE en vigencia? Igualmente la suspensión o la destitución, igual a suspensión, ¿no? Y por eso se llama responsabilidad ejecutiva, porque ¿qué es lo que se pone acá, digamos, en análisis? Es lo que la MAE ha tenido una gestión deficiente, quiere decir que no ha alcanzado los objetivos fijados, o negligente, que no se ha preocupado tampoco por alcanzar los objetivos fijados, ¿no? Entonces, este tipo de responsabilidad es exclusivamente para las MAES, o si existe algún otro cuerpo colegiado por encima para ellos, ¿no? Por ejemplo, digamos que al director nacional del CEGIP le inicie la Contraloría
un proceso porque él debería, digamos, haber iniciado un proceso de modernización del sistema de identificación y no lo hizo, suponiendo, ¿no? No ha hecho, entonces no ha alcanzado esos objetivos para los cuales estaba dentro de su POAI, porque cada persona, cada servidor público tiene un POAI, por supuesto la MAE también lo tiene, entonces cuando no cumple con todo lo que planifica para hacer, ¿no? Viene esto. Y normalmente lo que se hace es plantear una denuncia ante la Contraloría General del Estado, ¿no? Y ya saben, las MAE son las máximas autoridades ejecutivas. Y luego tenemos la responsabilidad civil. ¿Qué es una responsabilidad civil? Es cuando esa negligencia, esa acción, esa omisión que ha hecho el servidor público, ¿no? Ya aquí incluye a MAE, ha causado un daño al Estado que se puede evaluar en dinero, ¿no? Igual, ¿quiénes están sujetos? Aquí ya están sujetos, además de los servidores y ex servidores públicos, cualquier persona natural o jurídica que esté haciendo negocios o que tenga una relación contractual con el Estado. ¿Quién determina esto? Eso ya se lleva ante el sistema judicial. Entonces esto lo va a determinar un juez en materia, ¿no? De acuerdo a lo que sea. ¿Y cuál es la sanción? Tiene que resarcir el daño económico, ¿no? Dentro de lo que es esta normativa de la responsabilidad civil, dice que prescribe a los 10 años desde la acción o desde la última actuación procesal. Supongamos que le inician un proceso de algo que hizo en el 2004, ¿no? Le inician el proceso en el 2005, pero de ahí lo que ha iniciado el proceso, no avanza ese proceso y el 2005 es la última fecha y llegamos al 2015, entonces ya ahí prescribe, dice esta norma. Pero hay una ley que ha sacado el Estado últimamente donde dice que todo daño económico al Estado no prescribe. Entonces con eso prácticamente quedaría esto sin vigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos leyes que la una se está anteponiendo a la otra, pero la otra es más nueva, entonces va a prevalecer, ¿no? Entonces, quedamos en que todo daño económico al Estado no prescribe. ¿Cómo sería una responsabilidad civil? Les voy a poner un ejemplo sencillo. Digamos, hay el chofer de la entidad, que se le ha asignado una camioneta. Entonces, esa camioneta, él hace los encargos de la entidad, cualquier entidad pública. Y la responsabilidad que tiene él, de acuerdo a su manual, es de que él todos los días debe guardar la camioneta en el garaje de la entidad a las 6 de la tarde. Todos los días a las 6 de la tarde tiene que guardar. Supongamos que un día no la guarda la camioneta, ¿no? Porque dice, mañana tengo que ir al aeropuerto a recogerlo al jefe, y yo vivo lejos y vivo cerca del aeropuerto, entonces me la llevo la camioneta, ¿no? Y le dice así a su jefe de voz, nomás de boca, ¿puedo llevármela a la camioneta? Y el otro le dice, ya, llévala, ya te vas, ¿no? Pero no está obteniendo una autorización escrita, sino solo de palabra. Y se la lleva a la camioneta con tan mala suerte que la choca, ¿no? La choca la camioneta. Entonces allí ese chofer, en primer lugar, va a iniciar una acción de responsabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque él ha omitido el cumplimiento de una norma en la que está obligado. Ya él puede decir en su defensa que el jefe me autorizó, digamos, mi jefe me autorizó, pero no hay el documento escrito.
Y ahí habría que ver si el jefe va a asumir la responsabilidad, o si no quiere, va a decir, no, yo no sabía nada, él se la llevó, y lo deja así, ¿no ve? Entonces le van a hacer el proceso administrativo, pero además va a tener que resarcir los daños que ha ocasionado esa su conducta de omitir cumplir con el reglamento. No, ahí hay un daño económico que ha causado al Estado. Tiene que resarcir ese daño económico. Entonces, a eso se refiere cuando dice el resarcimiento del daño económico. También puede ser el ejemplo de un caso de que la persona de que es encargada de hacer la recepción, digamos, de adjudicar, digamos, la compra de algún bien, ¿no? Después le hacen una denuncia y resulta que ese bien en realidad no vale 10.000, solo vale 9.000, ¿no? Entonces se ha apoderado de 1.000 ahí, o le demueve, ¿no? Entonces ahí hay un daño económico al Estado de 1.000 bolivianos que él tiene que resarcir, que tiene que devolver. Pero todo esto se hace en un juicio, ante un juez, ¿no? No es como el caso de la responsabilidad administrativa, que es internamente, sino ya es ante un juez y, lógicamente, la persona que se ve afectada tiene que contratar ya un abogado, ¿no? Para que lo represente y pueda salir con el menor daño posible. Entonces, esa es la responsabilidad civil. ¿Hay alguna pregunta? ¿Jóvenes? No, Listen, está claringo. Bueno. Y la responsabilidad penal viene a ser cuando esa acción u omisión que hubo se encuentra tipificada dentro del Código Penal. Dentro del Código Penal hay una serie de delitos que usted comete, como por ejemplo robar, matar, calumniar, apropiarse de bienes ajenos, ¿no? Entre esos está también el uso indebido de bienes del Estado, el peculado, el abuso de confianza. Todo eso son delitos que tienen una pena de cárcel. Por eso se llaman penales, ¿no? Ellos tienen una pena que tienen que pagar con cárcel, que van desde los 2 años hasta los 30 años, que es lo máximo, ¿no? Y también esta responsabilidad civil es para los servidores públicos, ex servidores y particulares. ¿En qué casos serían los particulares? Supongamos que una empresa construye un puente, como el que hubo en Cochabamba, por ejemplo, ese puente que construyeron y que se cayó, ¿no es cierto? Entonces ahí le han iniciado a esa empresa le han iniciado una acción civil y una acción penal. Civil por el dinero que se pagó por ese puente y que no duró, para que devuelvan el monto del valor del puente, y penal porque haya habido, digamos, mala ejecución de obra y se presupone que hay mala fe, ¿no? Entonces la mala fe también está sancionada en el Código Penal. Y esta responsabilidad penal, ¿quién la determina? La determina un juez competente, ¿no? Y las sanciones están de acuerdo al Código Penal. Pero, aquí hay un pero. Tenemos una ley que se llama la Ley de Transparencia, que lleva el nombre de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Entonces, esta ley y aumenta los años de cárcel para los delitos que son en contra del Estado. Es decir, si por ejemplo el abuso de confianza en el Código Penal normal para un juicio entre particulares son 4 años,
en el, ¿cómo se llama? Si el que lo comete es un servidor público en contra del Estado, la pena sube a 6 u 8 años de cárcel, ¿no? Si, digamos, lo que se comete es, digamos, un hurto dentro a la entidad pública, ¿no? Se apropia de dinero. Si dentro del proceso entre particulares son, digamos, 4 años, a través de esta ley Marcelo Quiroga, la pena sube a 8 o 10 años, ¿no? Entonces, ahí en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz están tipificadas todos los delitos que puede cometer un servidor público y dice los años que le toca de pena, ¿no? Pero lógicamente esto se hace a través de un proceso penal, ¿no? Es decir, ante un juez de materia penal, donde la persona denunciada tiene que contratar un abogado, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la responsabilidad penal. Y en el caso que les puse el ejemplo del chofer, si supongamos que ya su jefe es demasiado estricto, dice, y además le iniciamos un proceso penal por el uso de bienes del Estado uso de bienes del Estado en beneficio propio, porque él se ha llevado la camioneta para tener un vehículo en que movilizarse, entonces también le ponemos ese delito ante el juez penal, lo mandamos también, ¿no? Entonces ya ahí se va a ver con ese problema. No sé si tienen ustedes una pregunta con respecto a esto. Quiero que quede bien claro, porque vamos a realizar, ya les he dicho, el próximo miércoles una actividad con respecto a esto, que va a ser relativo a las responsabilidades. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Nada. Bien, jóvenes, vamos a concluir aquí la clase. Es que tengo una capacitación a las 10 menos cuarto y justo 11 menos cuarto, perdón, ya están comenzando. Estoy aquí viéndolo en mi celular y tengo que participar. Nos veríamos mañana a las 8:30, ¿ya? Van a disculpar, pero ahora mi internet andaba mal, por eso fue que no nos conectamos temprano. Está bien, Licen, se le vaya bien. Buenos días. Gracias, Licen. Buenos Está días. bien, Licen. Que le vaya bien. Hasta mañana. Hasta luego, Hasta mañana, Licen. Hasta mañana. Recording in progress.